Bueno, para el segundo ejercicio, que en este caso es el ejercicio con el condensador de 40 microfaradios, tenemos un switch que tiene dos posiciones. En este caso la posición 1 y la posición 2. O sea, al principio no está en nada, pero nos dicen, la información que nos dicen del circuito es que el switch pasa a la posición 1 cuando el tiempo es igual a 0 y ya nos dicen que el voltaje en el condensador ya tiene 20 volts, ¿ya? Como el condensador ya está cargado con 20 volts, entonces esa es la condición inicial, la primera condición inicial que hay. De los voltaje en el condensador, ya habíamos dicho que es cuando esté igual a 0 o menos. Eso significa que una condición inicial antes de que se ocurra el cambio, en este caso, el primer cambio se produce cuando pasa al 1, ¿ya? Y antes que pase al 1, el condensador ya tiene 20 volts. Entonces así se escribe, ¿ya? 20 volts, esta es la condición inicial. Después cuando el switch pasa a la posición 1, todo esto que está aquí se desconecta del circuito, la resistencia de 40 volts y la batería de 12 volts. Después queda el circuito que está al lado derecho, la fuente de corriente y la resistencia en paralelo, ¿ya? Y nos queda el condensador. Entonces, el condensador ya tiene 20 volts. Entonces, ¿qué es lo que le pasa cuando el switch pasa a la posición 1? El condensador se comporta como un circuito abierto, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos saber el valor del voltaje y lo que le pasa en estado transiente, cuando ya pasa a la posición 1 el switch, ¿ya? ¿Cómo calculamos el voltaje? En este caso en estado estable, que es la respuesta forzada. Recordemos que la ecuación que nosotros calculamos es respuesta forzada, que es la de 75, más la respuesta natural. Por eso tenemos una constante que es la constante K, que viene de la respuesta natural. O sea, en la expresión del voltaje, en este caso del voltaje y la corriente para ambos casos, para la bobina y el condensador, siempre nosotros tenemos que encontrar la ecuación que se compone de respuesta forzada más la respuesta natural. Entonces, ya sabemos una condición inicial. Ahora debemos calcularlo para el tiempo que ocurre después del tiempo que nos dicen que ocurre el primer cambio en este caso, que en este caso es el 0, ¿ya? Y la primera respuesta forzada va a ser de 75 volts. ¿Por qué? Porque es lo que no quedó en este circuito, que era esta parte, ¿ya? En este caso, para encontrar el voltaje acá del condensador, es la fuente de corriente por la resistencia, por la I de 1. Si ustedes aquí pueden hacer transformación de fuente y se van a encontrar que el voltaje va a ser de 75 volts, que es el voltaje del condensador, ¿ya? Esta es la respuesta forzada. Entonces, voltaje del condensador para un T es igual a 0 más, va a ser la respuesta forzada más la natural. Eh, Después, ya nos queda esta expresión. Normalizamos la ecuación. O sea, igualamos el voltaje del condensador para T igual a 0 menos con T igual a 0 más. ¿Qué encontramos? Primero sabemos que en T0 menos el valor de voltaje es de 20. Después sabemos que en T0 más tenemos esta expresión, ¿ya? Y la evaluamos en T igual a 0, por lo tanto Euler elevado a 0, 1. Nos queda el K más los 75, que era la respuesta forzada. El K finalmente nos dio menos 55 y para la ecuación del voltaje el tau vale R por C, ¿ya? R por C. Y el tau vale 100, que en este caso son 100 ohm por 40 microfaradios, ya que es el valor del condensador, de la capacitancia, ¿ya? Que en este caso sería 4 milisegundos. Ese es el valor de tau, 4 milisegundos. Después para un tiempo mayor a 0, el voltaje del condensador va a ser 75 menos 55. ¿Por qué? Porque 75 era la respuesta forzada y el K vale menos 55 por Euler elevado a menos T dividido en tau, pero tau elevado a menos 1 nos dio 250. Por eso nos dio menos 250 por el tiempo. Esto es en volt. Y importante saber que esta expresión vale para un tiempo mayor a 0, mayor o igual a 0, pero menor o igual a 2 milisegundos. ¿Por qué menor o igual a 2 milisegundos? Porque la otra información que nos dicen del circuito es que en los 2 milisegundos
el switch pasa a la posición 2 y nos piden determinar el valor del condensador para todo tiempo y los gráficos del voltaje del condensador y la corriente en el condensador. Ya. Entonces la segunda parte del ejercicio parte identificando primero el valor del voltaje antes de los 2 milisegundos. ¿Ya? En este caso nosotros evaluamos cuando el tiempo es de 2 milisegundos, ¿ya? Con la primera ecuación, que es esta, que es la ecuación de acá. Con esta ecuación evaluamos, en este caso, 2 milisegundos equivale a un medio de tau, porque el tau vale 4, entonces el tau medio equivaldría a los 2 milisegundos. Si lo reemplazamos en esta ecuación nos va a dar un valor de 41.64. Este valor equivale a un t es igual a 2 milisegundos menos. ¿Por qué menos? Porque es lo que ocurre antes de pasar a la posición 2. El switch, antes de pasar a la posición 2, el switch en 2 milisegundos ya hay corriente en la bobina que es de 41.64, perdón, el voltaje en el condensador de 41.64 volts, ¿ya? Entonces, en t igual a 0, 2 milisegundos, el switch pasa a la posición 2. Entonces, el switch pasa a la posición 2 y esta, la parte derecha del circuito, se desconecta y nos queda solamente la batería, la resistencia de 40 y el condensador de 40 micros, que yo lo reescribí y nos queda este circuito equivalente, ¿ya? Entonces, por ley de Ohm, el valor, perdón, aquí no, si es IC, no es una L, una C. La corriente en el condensador, que nos interesa, pero más tarde nosotros nos interesa más el voltaje del condensador. En este caso la respuesta forzada sería de 12 volts, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya dijimos que el condensador se comporta como un circuito abierto. Entonces el voltaje en circuito abierto es de 12 volts, ¿ya? Entonces, la respuesta forzada equivale a 12 volts, que es el voltaje en circuito abierto, que es el voltaje que tenemos del condensador. Entonces, el voltaje del condensador para un T 2 milisegundos más va a ser de 12 volts más la respuesta natural. ¿Cómo calculamos el K? Igualando esto con el valor que teníamos anteriormente. Siempre nosotros tenemos que igualar ambas. O sea, lo que ocurre antes del cambio, que es el cambio ocurrió en 2 milisegundos. Entonces, tenemos el valor antes del cambio y el valor después del cambio, que en este caso es una ecuación. Y que debemos, ¿cuál es la incógnita? La respuesta natural, que es el valor de K. Entonces, 41.64 igualo estas dos expresiones más 12 más K por Euler elevado a, en este caso, 0. ¿Por qué? Porque esto es, me equivoqué, es un T menos 2. Entonces, al reemplazar aquí el tiempo en 2, entonces esto nos da 0 y calculamos el valor de K. El valor de K finalmente queda como 29.64, ¿ya? Entonces esto después lo voy a reemplazar acá y nos va a quedar una expresión completa, que es la expresión que me resultó aquí. Bueno, antes me faltó decir que el tau valía 40, que es el valor de la resistencia que nos quedó acá. Finalmente, la parte 2, 40 por 40 microfaradios, ¿ya? Entonces el tau valdría, la multiplicación entre ambos es de 1.6 milisegundos. ¿Ya? 1.6 milisegundos. Este es el tau 2, en este caso, para cuando el switch pasa a la posición 2. Y, y ese es el valor de tau. Entonces, para un tiempo mayor de 2 milisegundos, la expresión del voltaje en el condensador va a ser de 12 más 29.64, que ya lo habíamos calculado acá, el valor de K, 29.64, por Euler elevado a menos C25, que en este caso es el 1.6 milisegundos elevado a menos 1, ¿ya? Menos 625 por tau menos 2 milisegundos, que ya le había dicho que hay que poner esto. ¿Por qué? Porque este era el valor de tau anteriormente y tenemos que restarle al tiempo que ya, que ya tenemos ahora, el nuevo tiempo.
Entonces esto está en volt y esta es la expresión que queda para el voltaje en el condensador para un tiempo que es mayor a 2 milisegundos. Luego, para encontrar la expresión de la corriente en el condensador, nosotros tenemos que calcular el valor de la capacitancia, que es 40 microfaradios, multiplicado por la derivada de la expresión del voltaje en el condensador, que en este caso es la primera ecuación para la corriente, que era 75 con menos 55. Todo esto está esto está en volt, perdón, está en volt y lo voy a dejar expresado en miliamperes. En este caso en miliamperes va a ser de 550 miliamperes, Euler elevado a menos de 50 por, por tiempo. Entonces, esta expresión de la corriente en el condensador equivale para un tiempo mayor o igual a 0, menor que 2 milisegundos. Ahora, para calcular la corriente en el condensador es lo mismo, pero con la ecuación la ecuación 2 del voltaje en el condensador, ¿cierto? Que nos había dado 12 más 29.64 por Euler elevado a menos 625 por T menos 2 milisegundos. Cierre paréntesis. Bueno, al derivar, esto es 0, esto se multiplica por esto, nos va a dar finalmente menos 741 por lo mismo que ya teníamos expresado. Esto es miliamper y esta ecuación equivaldría para un tiempo mayor o igual a 2 milisegundos, que en este caso es la expresión de la corriente en el condensador. Es simple, es derivar esta expresión, que ya deberían saberlo, multiplicado por el valor de la capacitancia, que es 40 microfarads. Eh, ya. Entonces nos pedían también el gráfico para el voltaje en el condensador respecto al tiempo y la corriente en el condensador respecto al tiempo. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones para la corriente y dos ecuaciones para el condensador. Bueno, la primera ecuación, el primer gráfico corresponde al voltaje en el condensador respecto al tiempo en milisegundos. ¿Ya? Aquí hay que separarlo en tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Y aquí tenemos una tablita con los valores que uno calcula reemplazándolo en la ecuación. Bueno, en la condición inicial sabíamos que el condensador ya tenía 20 volts. Entonces, constante tenemos 20 volts. Condensador, todo esto ocurre antes de 0. ¿Ya? Cuando el switch pasa a la posición 1, o sea, en t igual a 0, se produce el primer cambio. El primer cambio pasa de un voltaje de 20 a un voltaje de 26.46. No, perdón, no es ese, es 41.64. Esto ocurre en 2 milisegundos, ¿ya? Pero antes podemos calcular valores que nos van a dar esta curvita, que es la primera curva, donde se carga el condensador con voltaje, se carga más aún, más de los 20 y llega hasta un voltaje mayor, que en este caso son los 41.64. Y después cae al voltaje en la batería, que era de 12. Sí, era de 12, ¿no? 12 volts. Después cae al voltaje de 12 volts. Y ahí se queda en estado estable. Eh, ya. Bueno, primero tenemos 20, ya habíamos dicho. Pues podemos calcular en tau cuarto, en tau medio, hasta tau, que es tau 2 milisegundos. Entonces estos tres voltajes los calculamos con la primera ecuación. Después con la segunda ecuación ya calculamos 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau, 6 tau. Desde 2 tau hasta 6 tau lo calculamos con la segunda ecuación. Desde 0 hasta tau calculamos con la primera ecuación. ¿Ya? Entonces nos va a dar la primera curva, carga y después se va descargando. Entonces acá, cuando ya después de tau, que en este caso sería después de los 2 milisegundos, lo calculamos con la segunda ecuación. Reemplazando acá 12 más 29,64 por Euler, y esto lo pueden omitir
simplemente la segunda ecuación parten desde Euler elevado a menos 1. Pues elevado a menos 1 le debería haber dado 22.9. Después con 3 tau, esa misma expresión que está acá, Euler elevado a menos 2, son 3, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y ahí le van a dar estos valores. Bueno, así se calculan primero con la calculadora. Desde acá hasta acá, con la primera ecuación, recuerden que tienen que ir reemplazando el valor de la ecuación menos t dividido en tau. Acá van reemplazando. Le va a quedar Euler elevado a menos un cuarto, a menos un medio, a menos 1. Y después con la segunda ecuación, Euler elevado a menos 1, a menos 2, a menos 3, menos 4, menos 5. Y ahí le van a dar esos mismos valores. Ya. Después el gráfico del, de la corriente en el condensador en el miliamper. Esto equivale a tau milisegundos. Entonces la ecuación también. El condensador, como tiene corriente, debe tener voltaje antes de llegar a cero. Bueno, esta corriente, al revés. Sabíamos que tenía voltaje antes de que se pasara a la posición 1, por lo tanto tiene corriente. Existe una corriente en el condensador, que es de 550 mA, que permanece constante. Después, cuando ocurre el cambio, en t igual a 0, pasa a la posición 1, ocurre una descarga en la corriente, la corriente del condensador, se descarga hasta tau, hasta 2 milisegundos, se descarga y se produce un cambio brusco. Pasa de 333.59 mA hasta los menos 741 mA. Después de los 2 milisegundos, eh, se carga, hasta llegar a 0, perdón, hasta 0 mA. Después de llegar al cambio brusco, o sea, un valor de corriente muy alto, pero en el otro sentido, eh, va bajando, baja la corriente hasta llegar a 0. Entonces, primero el cambio brusco ocurre en el cambio, cuando el switch pasa de 1 a 2. El valor de la corriente se dispara hasta menos 741. Después del valor alto de la corriente, baja. Esto pasa porque el condensador retrasa el cambio de voltaje, pero no de corriente. Corriente ocurre un cambio, un salto brusco. Estos valores ustedes los pueden hacer con la calculadora. Esto con la primera ecuación y después en el 2 tau hasta 6 tau con la segunda ecuación, haciendo los valores que ya les dije, que era Euler elevado a menos 1, menos 2. Y acá con la primera ecuación, reemplazando por 0, le tienes que dar esto. Después lo reemplazan con la primera ecuación en tau, o sea en menos 1, les va a dar este valor. Después con la segunda ecuación en 0 les va a dar 741. Después en menos 1 les va a dar este, en menos 2, en menos 3, en menos 4 y en menos 5. Y ahí le tienen que dar estos valores y les va a dar el valor de este gráfico. Está acá. Aquí con las respectivas unidades y el orden de los valores acá para que tengan una buena escala en el gráfico. Que la verdad es que es importante y el profesor da hartos puntos por estas cosas. Y eso sería.